Gracias, gracias. Buenos días a todos. Antes que continuar con esto, agradezco la invitación por parte a la séptima jornada de Derecho Procesal en honor al doctor Iván Darío Pérez. Agradezco al doctor Ulises, a la doctora Nelly, al doctor Rodrigo Rivera, que tan amablemente me ha hecho la invitación. Es de verdad para mí un placer acompañarlos el día de hoy. Yo les saludo desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acá tienen su humilde casa. Y estuve leyendo un material acerca del tema que tan amablemente me hizo favor el doctor Rodrigo Rivera respecto de su código para hablar del tema de control y nulidad de la acusación en este todavía mal llamado nuevo sistema de justicia penal. Voy a hacer una comparativa entre Venezuela, México, cómo es que está funcionando. Somos unos países en cuestiones jurídicas muy similares, en delincuencia muy similares, en sistemas de impunidad, si vale decirlo, muy similares. Nosotros decimos, oye, la ley se escucha muy bonita, pero en realidad eso no sucede. Entonces, vivimos prácticamente en un sistema jurídico muy similar. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la nulidad? Yo le doy clases a universitarios, a estudiantes de grado, y siempre les resulta difícil saber qué es lo que puedo darle nulidad para que quede fuera del proceso, o a final de cuentas, cuáles son esas consecuencias que va a tener que yo busque la nulidad en un proceso. Bueno, ¿para qué busco la nulidad? Sería lo primero que debo saber yo. ¿Qué es lo que pretendo lograr con una nulidad? Hablando en una cuestión realmente teórica, hace la nulidad es evitar violaciones procesales o violaciones constitucionales o violaciones a los derechos fundamentales o violaciones a los derechos humanos del imputado o el acusado, ¿no? Esa es eso es lo que suena bonito, pero en realidad, ¿qué es lo que busco con esta nulidad? Lo que yo busco con la nulidad es que esa prueba no sea escuchada por el tribunal oral. Sí, a final de cuentas, nosotros vamos a tener una teoría del caso, algo que pretendemos defender, algo que pretendemos demostrarle al juzgador, pero hay veces que el juzgador no nos va a creer porque la fiscalía tiene pruebas que obtuvo de mala manera, ¿sí? ¿Cómo son estas pruebas que pudo haber obtenido de mala manera? En México tenemos ahorita un ejemplo muy claro que inclusive se han girado órdenes de aprehensión a funcionarios de aquella época, de aquel tiempo, donde detienen supuestamente a unos secuestradores, ¿ok? A estos secuestradores los televisan en el momento de su detención, eso es algo increíble, ¿no? Al momento de estar deteniéndolos, la televisora con mayor audiencia en México tiene la primicia y tiene la exclusiva de cuando están deteniendo a estos secuestradores. Entonces, imaginen ustedes el rating que tuvo esta detención en flagrancia respecto de cuando estaban deteniendo a unos secuestradores. Todavía los reporteros tuvieron acceso a entrevistar a las personas detenidas. Este es un asunto muy público, muy conocido, es una ciudadana francesa, ¿no? Florence Cassans, ¿sí? Y entonces los periodistas llegan y le preguntan a uno de los detenidos, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Y él evidentemente se queja de golpes en el cuerpo, pero no lo dice porque la policía que está al lado del reportero. Entonces le dicen, ¿alguien te golpeó? ¿Te pasó algo? Él dice, no, nada, todo está bien, nadie me ha hecho nada. Es una persona que todavía sigue en la cárcel, eso fue hace aproximadamente 8 años, pero al día de hoy la ciudadana francesa fue puesta en libertad. ¿Por qué? Porque se demostró que hubo violaciones fundamentales a sus derechos. Los policías están procesados por el delito de tortura al día de hoy.
vean lo interesante que tiene que ver la nulidad en esto. ¿Cuáles fueron los derechos que les fueron violados a estas personas? ¿Cómo saber cuándo se viola un derecho procesal y cuándo se viola un derecho fundamental? Ojo, los derechos procesales son aquellos que pueden ser subsanados, aquellos con los cuales pudo la autoridad haber cometido un pequeño error y esto afectar al proceso. No sé, alguien tiene por ahí el micrófono encendido. José Hermoso. A ver, ya, gracias. Esto puede afectar el proceso. La violación de un derecho procesal puede afectar al proceso. La respuesta sería sí, pero estos son convalidables. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos nosotros en acá se llama carpeta de investigación, averiguación previa o esa acta de investigación que tiene la fiscalía, ya sea en Venezuela, ya sea aquí en México. Existe, toda carpeta debe de llevar ciertas formalidades, nombre del funcionario público, fecha, ¿sí? Domicilio donde se está haciendo la investigación, contenido de la investigación y firma de quienes participan en esa investigación. Ustedes en su código, bien es cierto, tiene un apartado que se llama de nulidades. En este apartado dice, so pena de caer en nulidad. Ok, espérenme. Si no se corrige, cae en nulidad. Es decir, si se sanea el error, no caerá en nulidad. ¿A qué Me temo que se cayó el sonido. Sí, efectivamente no hay sonido, es falla de origen. Ya está, creo que ya regresé, ¿verdad? Sí, me regreso una vez a la falta de la policía y a los peritos de falta de su firma. No la falta de la va a provocar que dicho estudio, dicha investigación, no funcione. Ojo, yo tengo cierto tiempo procesal, 5 días, 3 días, 10 días en otros países, para llegar con el juez de control y decirle, o juez de investigación, y decirle, oye juez, esto y esto está mal, ¿sí? Quiero que venga el policía, y quiero que venga el perito, y que ratifique si realmente lo hizo, porque esto me genera ciertas dudas sobre si lo realizó o no. Entonces, en ese momento se pueden corregir esas pequeñas situaciones. Llamémoslo de ese modo para ser muy prácticos. Pequeñas situaciones que pueden ser corregibles. Errores de forma, errores que no afectan realmente al fondo. Son violaciones procesales que pueden ser subsanadas y el subsanarlas no nos va a traer un triunfo. Yo escuchaba a muchos litigantes en materia penal que decían, es que citaron a la señora Margot López Pariaco, pero el López venía con S y Margot lo tenía con doble T. Entonces varios litigantes, por lo menos acá en México, decían, ya ganamos el asunto porque ¿saben qué? No es la misma persona Margot López con Z que Margot López con S. Y así se iban metiendo incidentes de nulidad, de desvanecimiento de datos. Entonces, hasta que tenemos un criterio que dice, ojo, congruencia. Hay un principio que se llama congruencia, ¿sí? Si la víctima te está describiendo que la persona tiene tales características, que vive en tal domicilio, que es familiar de tal persona, sí es Margot López, ¿ok? No porque nos hayamos equivocado en poner una letra de más o una S en lugar de la Z, vayamos a ganar el asunto. Por lo menos en materia penal como defensores, eso no sucede.
o que pusimos, el delito se dio en la calle Avellana número 51, y toda la redacción de la denuncia y toda la investigación por parte de los policías decía Avellana 51, pero hubo una parte en la acusación que decía Ciruelos 71, ¿no? Entonces nosotros decimos, ya gané, ya gané, ya gané. ¿Por qué? Porque me lo pusieron en otro domicilio. Entonces va uno con el cliente y le dice, ¿qué crees? Ya ganamos porque no dijeron que era Avellana, era la calle Ciruelos. No, no, definitivamente no. Ahí operaría el principio de congruencia, donde definitivamente el juez va a decir, a ver, espéreme, licenciado Aquino, todo está apuntando a que los hechos ocurrieron en la calle Avellana. Si bien es cierto, hay una parte donde dice que fue en la calle Ciruelos, esto no constituye ni modifica el lugar donde se realizaron los hechos. Por lo tanto, lo que usted está manifestando no tiene un sentido jurídico como han actos de defensa. En materia penal tenemos dos opciones, o lo hizo o no lo hizo, o lo hizo tratándose de un error, ¿no? Hablemos del error de tipo, el error de prohibición, otro tipo de cuestiones, error en el golpe, error en la persona, error en la percepción del derecho penal. Tendríamos que encontrar eso va a nuestra teoría fáctica. Acuérdense que en materia penal tenemos dos tipos de hechos, el hecho fáctico y el hecho jurídico. Ahí es donde vamos a establecer las cosas. ¿Cuándo hay nulidad? ¿El hecho fáctico puede cambiar? No, el hecho fáctico siempre va a ser el mismo. Desde que se formula la imputación, en la acusación y en la sentencia, el hecho fáctico nunca va a cambiar. ¿Qué es lo que sí puede cambiar? El hecho jurídico. Primero puedo decir, era un homicidio, no sé, era una tentativa de homicidio. Posteriormente, en la imputación, posteriormente en la intermedia, puedo decir, no era una tentativa de homicidio o un homicidio tentado, eran lesiones que ponían en riesgo la vida, ¿sí? Y irme a juicio con el tipo de lesiones. ¿Varía mucho eso, la estrategia? Claro que sí, para el Ministerio Público. En una tentativa de homicidio, ¿qué es lo que tengo que probar? Primero, que intentó asesinarlo, y número dos, que hubo un factor externo que impidió que el resultado se consumara. Y en las lesiones que ponían en riesgo la vida, lo único que tengo que acreditar es que la persona quería lesionarlo. Entonces, el Ministerio Público va a hacer su teoría del caso. Puede variar esa clasificación jurídica las veces que sean. Puede variar el hecho fáctico, ese nunca puede variar, jamás puede cambiar. Si los hechos ocurrieron en la calle Avellana 171, donde Marcos Javier golpeó a una persona de nombre Edgar en repetidas ocasiones, ¿sí? Hasta dejarlo inconsciente, esto a las 11:38 de la mañana, ese va a ser el hecho, ¿sí? Que Marcos Javier a las 11:38 de la mañana en la calle Avellana golpeó en repetidas ocasiones a Edgar. Ya podemos nosotros, eso ya tenemos el hecho. Ahora vamos a poner, ya tenemos el hecho fáctico, ahora vamos a poner el hecho jurídico. Nosotros tenemos acá una clasificación jurídica que la basamos en 4 puntos. Tipo penal, forma de intervención, naturaleza, ¿sí? Y grado de ejecución. ¿A qué le llamamos esto? En el caso que estamos poniendo para el día de hoy, en el que hizo Marcos. Tipo penal, lesiones. Grado de ejecución, consumadas de manera instantánea. Naturaleza, dolosa, ¿no? Forma de intervención, autoría. Entonces, el hecho jurídico, estaríamos ante la presencia de lesiones consumadas instantáneamente de naturaleza dolosa, donde intervino un autor directo. Ahora, si lo cambiamos a que la intención de Marco Javier era privar de la vida a Edgar, nos iríamos sobre tipo penal,
homicidio, grado de ejecución, tentativa, forma de intervención, autoría, naturaleza, dolosa. Entonces estaríamos ante la presencia de un homicidio tentado de naturaleza dolosa, donde intervino un autor directo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ante los mismos hechos fácticos puede haber distintos hechos jurídicos. Ya depende el fiscal qué es lo que pretenda acreditar o qué verdad pretenda acreditar con el juez de tribunal oral. ¿Por qué puse este pequeño caso? Vamos a una nulidad en la acusación. Si el fiscal me cambia la dirección de Marco, o es decir, ya Marco no lo golpeó con el puño cerrado, Marco lo golpeó con una varilla, o Marco lo estuvo golpeando con un arma de fuego. Ojo, cuando se le formuló su imputación, dijeron que Marco lo había golpeado con los puños. En la acusación, después de las investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía, dice que lo golpeó con un objeto contundente y que este objeto contundente eran las cachas de un arma de fuego. Si ustedes se dan cuenta, siguen siendo golpes, siguen siendo lesiones, pudiera ser lesiones que ponen en riesgo la vida o bien tentativa de homicidio. Pero ahí el Ministerio Público hizo algo que no debió hacer. Cambió la forma de los golpes, si se dan cuenta. En la imputación dijo que habían sido realizadas con los puños. Al momento de formular su acusación, dice que fue con un objeto contundente y este objeto contundente era un arma de fuego. Ojo, ¿por qué puede traer nulidad esa acusación? Vamos a verlo en este sentido. Yo preparé mi defensa para demostrar que Marco no golpeó con los puños. En ese sentido iba el estado de mi defensa. No lo golpeó, es más, él se estaba defendiendo, ¿ok? ¿Por qué se estaba defendiendo? Porque Edgar pretendía asaltarlo. Entonces lo que hizo Marco fue defenderse, voltearlo al piso, golpearlo para inmovilizarlo y salir huyendo, ¿ok? Mi estrategia de defensa, entonces, en ese momento, sería una legítima defensa, ¿sí? Él me está tratando de asaltar, mi cliente lo agarra, lo voltea para el suelo, lo inmoviliza y sale huyendo. Entonces, señor juez, de acuerdo a mi teoría del caso, es cierto que sí se da las lesiones, que mi cliente lo quería lesionar, pero lo quería lesionar para defenderse y huir. Pero ahora me está diciendo que mi cliente lo golpeó con un arma de fuego. Espéreme. Mi estrategia de defensa, de acuerdo a la primera historia narrada por el Ministerio Público, era que lo había golpeado con las manos. Pero ahora usted viene y me cambia la historia, entonces me está afectando a mi derecho de defensa. ¿Por qué? Porque durante toda esta investigación que tuvimos, el periodo de investigación, mi defensa iba asistida o dirigida a demostrarle que había una legítima defensa por un asalto donde mi cliente golpeó con la mano. Pero el hecho que usted me venga a decir que fue con un arma de fuego, me está dejando a mí en estado de indefensión. Ya no puedo yo defenderlo. O ya la defensa no va a ser una defensa constitucionalmente permitida, porque mi cliente tiene derecho a una defensa que esté preparada. No es que tenga derecho a un defensor que esté titulado. Tiene derecho a una defensa que preparó su defensa. ¿Sí? De eso se trata la garantía constitucional de tener una defensa que sea realmente adecuada. Entonces, en ese sentido,
ahí sí el Ministerio Público me está afectando en la acusación. Esa parte, sí va, el Ministerio Público aquí tiene de dos. O corrige la acusación y dice que fue a golpes, o esa acusación queda fuera. Ustedes en su código, si me equivoco, por favor me corrigen, tienen una parte donde dicen que la acusación, cuando no sea ratificada, podrá mandarse a un archivo judicial, y este archivo judicial posteriormente podrá ser reabierto. Eso, discúlpenme, si eso existe, desde mi personal punto de vista, es una violación a los derechos fundamentales. Las únicas facultades que tiene el Ministerio Público al momento de acusar son dos: o acusa o sobresee. ¿Ok? En ningún momento él puede decir, lo voy a mandar a archivo judicial. Entonces es una facultad que el juez no puede tener permitida. Sin embargo, procesalmente la tienen. Repito, si no estoy muy actualizado con el código, fue una parte que por ahí leí. Ahora viene otra cuestión respecto de su proceso que también leí. Dice que el juez, en el caso de ustedes, puede reclasificar la acusación hecha por el Ministerio Público o darle una clasificación jurídica distinta, lo cual no está bien. A ver, en nuestro sistema adversarial, nosotros tenemos defensores, ministerios públicos y jueces, ¿no? 1, 2, 3. La función del juez es velar porque el proceso cumpla sus funciones procesales y que no se violen garantías constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la garantía de acusación es que quien te va a acusar es el Ministerio Público. Doctor Alejandro, Es tu defensor. le quedan 5 minutos. Ok, es quien te va a defender. Pero ojo, dice aquí, el juez podrá darle una clasificación jurídica distinta. Espérame. Le están dando facultades al juez para que le corrija la acusación al Ministerio Público. No. Si el Ministerio Público ya se equivocó en su acusación, ni modo, así nos vamos a juicio. El juez no puede ser una persona que diga, a ver, señor agente del Ministerio Público, usted se me equivocó, le corrijo y vámonos a juicio. Espérame, entonces ya no tenemos un sistema imparcial. Estás violando el principio de imparcialidad constitucional. ¿Esa parte puede afectar de nulidad? Claro que sí, claro que se puede. Entonces, solamente para aterrizar esto, ¿cuándo puede causar nulidad una acusación? ¿O cuándo se causa nulidad? Vámonos por este lado. Cuando se violan derechos fundamentales, se puede dar nulidad. ¿Cuándo se violan derechos fundamentales? Hemos tenido miles de libros y bibliografía que nos hablan acerca de cuándo se violan derechos fundamentales y cuándo se violan derechos procesales. Yo les voy a dar una respuesta muy vaga y muy simple y muy sencilla. ¿Cuándo se violan derechos fundamentales? ¿O cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos que vienen en una ley fundamental. ¿Cuál es una ley fundamental? La Constitución. ¿Qué otros derechos fundamentales se pueden violar? Aquellos derechos que vienen en leyes procesales, pero se desprenden directamente de la Constitución. ¿Ok? ¿Cuáles son derechos procesales? Aquellos que vienen en los códigos orgánicos o leyes procesales. ¿Ok? Causan nulidad las que violan derechos fundamentales. ¿Cuándo se viola un derecho fundamental? Cuando ese derecho viene en una ley fundamental, llamémosle Constitución. ¿Cuándo se viola un derecho procesal? Cuando este viene dentro de un ordenamiento procesal, es decir, un ordenamiento de segunda categoría, que no es la ley máxima que tenemos. En el caso de todos nosotros, bueno, sabemos leyes fundamentales, Constitución, tratados internacionales en que nuestros estados hayan formado
hayan formado parte. De ahí para abajo son cuestiones procesales que se tienen que sanear, y si no se sanean, podrán incorporarse. ¿Tengo un tiempo para reclamarlo ante el juez? Sí. ¿En los derechos fundamentales puedo reclamarle al juez? La respuesta sería sí, lo puedo hacer y en cualquier tiempo. No tengo un periodo o un plazo o un término fatal que me diga, como no lo hiciste en 3, 5 u 8 días, lo siento, papito, esa declaración que fue obtenida a base de tortura se va a ver en el juicio. ¿Por qué les comento esto? Hubo un caso, este caso es público, lo pueden ustedes ver en YouTube, ahorita está en boga otra vez, el caso de Florence Cassens, donde, y bueno, no es algo que desconozcamos, que hemos llegado a juicio con confesiones a base de tortura, ¿ok? ¿Qué es lo que trata de traer el código nuevo? El código nuevo, nuestro nuevo sistema de justicia dice, cualquier declaración que se haga se hará en presencia del juez y en presencia de su defensor, esto para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Sabemos que siguen existiendo torturas, ¿sí? Donde obligan a las personas a decir eso delante del juez y acompañados de su defensor. Entonces, yo no puedo decir, es que ya lo dijo con su defensor. Sí, lo dijo porque seguía amenazado, lo dijo porque seguía espantado, lo dijo porque seguía presionado psicológicamente. Entonces, ¿puedo yo pedir nulidad cuando se viola un derecho constitucional o fundamental en cualquier etapa del proceso? La respuesta es sí, sí lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer. La propia Constitución dice, cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales causará nulidad. Entonces, de ahí vamos a partir, no vamos a partir de un periodo procesal de 3 o 5 días. La Constitución no me marca un periodo para que yo pueda establecer una nulidad en cualquier etapa del proceso, llámese acusación, llámese investigación o llámese juicio oral. No está en la parte procesal, está en la parte constitucional. Entonces, de ahí vamos a partir respecto de las nulidades. Cuando hay nulidades constitucionales que tengan que salir del proceso de facto, cuando hayan violado derechos constitucionales. Es obligación por parte de los jueces hacerlo de manera oficiosa. ¿Qué significa oficiosa? A fuerzas. Lo haces porque lo haces. Nada de que la defensa no me lo dijo y es un sistema imparcial como lo mencionaste hace rato. No, no, no. El juez está para garantizar que tu proceso no lleva violaciones. De ahí en fuera, golpéense entre las partes como quieran. Yo como referee en un boxeo, tengo que ver que los guantes, que los boxeadores no traigan yeso en los puños. De ahí en fuera, yo viendo que cumplen con el peso, que no traen yeso en los puños y que están físicamente preparados para boxear, ahora sí, peleense. Eso es lo que voy a hacer también como juez. Ver que tenga un defensor, ver que tenga un ministerio público y ver que se cuiden los derechos tanto de la víctima como los derechos del procesado. Tenemos que tomar en consideración algo como jueces. El otorgamiento de una nulidad a una de las partes va a conllevar una afectación a la otra parte. ¿Ok? Solamente tengo que ver que a quien beneficio no perjudico de más. Esa es la parte que yo tengo que analizar, porque el otorgamiento de un derecho a uno afecta al otro, pero tengo que ver si ese derecho que le doy a uno no afecta de manera tal a la otra persona que quede en estado de indefensión, ya sea para acusar o para defenderse. Esa sería la parte que nos tocaría ver respecto del tema de nulidades. Desgraciadamente el tiempo es muy poquito para hablar respecto de un tema de nulidades que amerique. El doctor Rodrigo Rivera me ha hecho el favor de mandarme sus apuntes, sus libros, y los he leído, y yo he quedado encantado con la literatura del doctor, con la literatura del doctor Rodrigo. De verdad lo recomiendo a leerlo, sus apuntes de nulidades, sus apuntes del Código Orgánico de la ley procesal de su país. De verdad está buenísimo.
Entonces, pues para no aprovecharme más del tiempo de los demás ponentes, pues a mí no me queda otra más que decir solamente muchas gracias. En México tienen su casa. Ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Me encuentran en redes sociales como Alejandro Aquino. Corrijo mi nombre, creo que yo lo había mandado mal. El nombre es Alejandro Aquino Rodríguez, ¿sí? Linares, pues solamente que me cambiara a mi mamá, pero todavía ahí sigue la señora. Entonces, es Alejandro Aquino Rodríguez, ¿sí? Me encuentran en Facebook, en Instagram. De repente subo cosas ahí medio interesantes en materia jurídica. A ver si quieren seguirme, con mucho gusto estamos en contacto. Y bueno, estoy abierto a si tienen alguna pregunta, y si no, pues nos despedimos y agradezco la invitación que tan amablemente me han hecho. Muchas gracias.